Buenas. No, un poco la primera pregunta es cómo vienen, te llevo a la actualidad, cómo vienen con el tema del CPP. El otro día estuvieron en el Parlamento, cómo los recibió el Parlamento y los legisladores. No, nos recibieron muy bien, Ujú, escucharon. Este, nosotros fuimos 8 personas, de las cuales 3 nos dividimos un poco la presentación. Habló primero el presidente de la asociación, Enrique Moller. ujú, Después habló el catedrático de Derecho Penal, Gonzalo Fernández. Y después hablé yo, claro. cada uno en su área. Bueno, la introducción, lo que es la dificultad del código actual, y bueno, y el abandono del derecho penal. Y en lo que me tocó a mí Ujú, personalmente es sobre los cambios de la estructura. claro. Eh, Nosotros ya teníamos un proyecto desde el año 2022, Ujú, que lo presentamos cuando se nos solicitó mm, ver un poco el cambio de la necesidad de la semiplena prueba para imponer prisión sí, en las famosas formalizaciones con prisión preventiva. exacto. Nosotros en ese momento llevamos un poco sobre ese tema, pero ya habíamos cambiado una cantidad de cosas. Claro. Cuando empezó a revitalizarse de vuelta el cambio, Ujú, bueno, volvimos a juntarnos y empezar un poco a cambiar, y ya con más años de experiencia, claro. porque en estos 4 años, entre el 22 y ahora, es casi el doble, porque lleva 8 años y medio, Claro. entonces ya tenés más Ya tenemos más experiencia y, experiencia. Claro. y ves cómo falla y dónde cada vez más. Y bueno, cambiamos varias cosas y justo, bueno, un tiempo, sabíamos que había una comisión un grupo en Poder Ejecutivo, Ujú, y hace como un mes, creo, se hizo público el proyecto que habían hecho, y nosotros vimos ahí algunos artículos que podían ser, podían acompañar un poco la idea nuestra, así que tomamos cosas de ese proyecto. Después, en sí, sobre los procedimientos en sí, no había nada no, de no, cambio, y ahí es donde nosotros sí claro. nos distinguimos Claro. claramente, porque cambiamos bastante. A ver, cambiamos bastante, pero nada que haya que cambiar edificios o lo que Claro, te sea, entiendo. no, no. Sí, 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 te Hay entiendo. que reacomodar algunas cosas, pero Claro. sobre todo, te digo 2 o 3 cosas Sí, para que la fiscalía tiene que generar un expediente. claro. Esto de el Sí, legajo y todo eso, nosotros ya consideramos que no, es imposible. por un tema de ocultamiento. Por un tema de ocultamiento, de cambios de criterios en el camino y todo, entonces, muchos colegas se han quejado, nos hemos quejado Mm, de muchas sorpresas que no son gratas, claro. y que bueno, que hay que ir al expediente, pero además la administración, la única manera que tiene de tener un soporte Ujú, sobre una investigación, sea en el ente o en el claro. ministerio o en la dirección que sea, es un Un expediente. expediente, claro. Nadie quiere que sean expedientes de 400. Bueno, si lo requiere, será, Claro, pero lo que está pasando también es que para el acceso a las cosas tenés que llamar, te dan hora para ir a copiar con un pendrive, lo que te dan está sobre lo que ya te dieron, no tiene una organización clara, tenés que abrir archivos a veces que no abren, o lo que sea, es muy complejo. claro. Entonces, consideramos que además, por eso, tiene que haber un expediente documentado, y que se pueda acceder en cualquier momento. Como en los Como los juzgados, que juzgados, le claro. dicen la baranda, Sí, bueno, que las fiscalías, de alguna manera, eso sí,
sin cambiar edificio, pero Claro, reorganizando algunas cosas, tienen que tener funcionarios donde el abogado pueda ir, como a cualquier organismo público, a consultar un expediente. claro. Las medidas reservadas o todo eso van a estar en otro En el lado, otro lado, claro. Sí, no sí, hay sí. cuco con esto, Sí, sí. pero que vos puedas ir, más allá de que además pedimos que se reproduzca en lo que sea posible o se innove en lo que se deba innovar, el acceso electrónico del abogado a ese expediente, Efectivamente, como claro. se hace ante los juzgados. Claro, Entonces, además, todo eso le va a sacar tiempo dedicado de los fiscales o adjuntos o colaboradores o coordinadores de atender abogados y claro. coordinar y todo eso, que saca un Que tiempo saca un tiempo, que sí. nosotros creemos que el tiempo de configurar el expediente es mucho menor a Claro, estar recibiendo gente, peticiones, horarios o lo que sea, pero además no es justo. claro. Es necesario que uno acceda al expediente cuando tenga que acceder. Lo otro tiene que ver con que la formalización ya deja de ser un acto que pueda privar cualquier tipo de libertad del individuo, en el sentido de que las medidas que se le puedan imponer en la formalización sean absolutamente eh, vinculadas a temas como dejar la libreta de conducir, si es que no trabaja conduciendo, Claro, dejar el pasaporte, si no es que trabaja viajando, claro, o sea, fijar domicilio, lo que sea. Eh, Y luego sí, si requiere el delito, la persona y las pruebas, semiplena prueba o prueba para imponer medidas fuertes, se va a llamar, como antes, procesamiento. procesamiento, claro. Ahí hay una diferencia entre lo que pasaría a ser la imputación del procesamiento Claro, es una imputación con con prueba prueba. y hablando sobre el delito. O sea, la fiscalía tiene que presentar Claro. la semiplena prueba de la existencia del delito, Ujú. que además conecte con el individuo que está Claro. solicitado su procesamiento. O sea, el estándar para imputar seguiría siendo el mismo, para procesar No. no, claro. Para procesar, el estándar probatorio sube, y para imponer la medida, Ujú. el estándar probatorio también sube, porque nosotros consideramos que no puede ser la privación de libertad derivada de que supuestamente pueda Claro, fugarse o supuestamente pueda perjudicar la prueba de la víctima o todo lo demás. Nosotros no tenemos problema con el hecho en sí de sí, que, claro, obvio, pero la fuga tiene que tener alguna relación con la con realidad, hechos de la claro, realidad. claro, Igualmente, si la persona, eh, por las circunstancias que sea, queda demostrado que puede destruir prueba, apretar testigos claro. o cosas por el estilo. Pero eso hay que probarlo ahora, porque date cuenta Ujú. que el principio de igualdad, Sí, que todos lo ponen y todo sí, no puede ser superado ujú, por la creencia de una posibilidad que no tiene ningún antecedente, que claro, no tiene ningún backup que sostenga eso. Entonces, vos eh, decís que vas a poder cursar el juicio en libertad o trabajar, y sin embargo, hoy por hoy te mandan preso, claro. Sí, sí, sí. y ahora ya estamos todos maduritos en este Ujú, tema, y acaba de salir hace un mes un artículo de un doctrino del derecho penal chileno, mm, Duce, donde habla sobre sobre el sentimiento de extorsión que se está sintiendo cada vez más en los procesos abreviados a través de la previa claro, imposición claro. de limitación de la libertad en todos los tipos, Sí, pasa que para que se llegue a un acuerdo abreviado, rápido, económico y lo que fuere. la prisión preventiva termina siendo muchas veces un argumento para el cliente a decir, Exactamente. bueno, vamos a firmar, no Sí, sí, importa. sí, sí, ya anda probando de qué se trata, a ver si
Claro. Sí, y también lo que está pasando es que en resultados de algunos juicios, Ujú. a veces en algunos tribunales, revocan sentencias absolutorias, Sí. lo por lo menos lo que yo he visto sin sentido, la gran de algunos, Ujú. y que te obligan a ir a casación, y eso parecería también como una especie de, ¿cómo te podría decir? Muro de segunda instancia Claro. para que los juicios tampoco Tampoco, claro. Sí, sí, sí. prosperen Sí, sí, sí. en las absoluciones, ¿no? Claro. Entonces, se está poniendo no solo violador de los propios principios del código y del alma que tendría el código, Ujú. sino que la violación del derecho. De derechos, claro. Te llevo para otro lado por el tema del Ministerio de Justicia. El otro día ustedes hicieron una charla donde presentaban argumentos de por qué están en contra. ¿Notaron algún avance o tuvieron alguna repercusión a raíz de eso, a raíz de la posición que marcaron? Bueno, hubo gente muy interesada que ya que de la Sí, prensa se notó. Eh, yo personalmente, lo que yo viví en X, en Twitter, sí, este, vi mucha repercusión, claro. en general, ¿no? Sí, sí, No sí, sí. no, directamente conmigo, que alguno puede de hacer alguna pregunta, lo que sea, pero vi discusiones, este, casi todas, considerando la no necesidad de un Ministerio de Justicia, no desde muchos aspectos, porque la crítica Ujú. está en 2 o 3 puntos, ¿no? Claro, O sea, la innecesariedad, la economía, claro, pero sobre todo, por lo menos, no digo que sobre todo de todos, sino sobre todo de los que estamos en la cuestión, es la visión que tenemos de lo que pasa en el mundo con el Ministerio de Justicia, que repercute desde el Ejecutivo en los funcionarios, jueces y claro. ministros del Poder Del Judicial. Poder Judicial, claro, Y eso para nosotros es lo fundamental. claro. O sea, no es que lo invente Uruguay eso. Y Sí, sí, en sí, el, que en el, sucede. en el, en el paquete de los ministerios de justicia, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del ministerio inglés, Claro. porque fue como, Sí, sí, hubo como una referencia el año pasado, pero de lo primero que hizo cuando se creó el Ministerio de Justicia en Inglaterra fue apoderarse de la designación de los de los jueces. jueces, claro. Ahí hay un, digo, El argentino también y interviene en la en la designación de los decisión, jueces. obvio, claro. Es una designación un poco más cooperativa porque hay otras instituciones, pero también está el Poder Ejecutivo. Claro. Más allá de los aspectos técnicos, ¿te presenta algún tipo de reparo el hecho de que bueno, que el posible ministro de Justicia, en caso de que eso quede firme, sea Jorge Díaz? Jorge Díaz viene una trayectoria en fiscalía, o en realidad no es algo que te. Porque quizás si fuera alguien externo, puramente técnico, uno, bueno, dice, por lo menos para implementar el ministerio hay un backup técnico. No, a ver, si la idea es de Jorge Díaz y si la idea del presidente o de quien fuere es poner a Jorge Díaz, no, no, eh, eh, yo podría decir, bueno, ya sé más o menos cómo va a venir el tema, Claro, eh, que va a venir igual con otra persona, claro, porque la materia del ministerio se va a formar dentro de ese de- cónclave de gente de confianza. claro, Eh, a mí no es mi problema directo que sea Jorge Díaz o no. A mí claro, es lo que va a hacer ese ministerio y cómo va a influir. claro, Ahora, en la persona de Jorge Díaz, lo que yo sí me parece preocupante es la acumulación de poder. claro.
porque está vinculado al Ministerio del Interior, porque está vinculado al supuesto Ministerio de Justicia, porque está vinculado a la reforma de un CPP que no funciona o funciona mal y fue el que Sí, que lo impulsó. generó todo Sí, sí, un sí. asunto para reformarlo, que no lo reforma en las partes medulares, porque ha trabajado en el sistema de inteligencia e información del Estado, Ujú. donde creo que está la Yera ahí, Sí. eh, y además está también, no sé en la cabeza de él lo que tiene, Ujú. pero se vincula o ha vinculado en algunas entrevistas también a la CENACLAF Sí. y a otras reparticiones. Entonces está generando, hasta lo último que escuché, de que se quiere formar una especie de FBI Ujú. en Uruguay. Entonces, bueno, Claro. no es mi culpa. Claro, sí, sí, Yo sí. no puedo dejar de escuchar eso Claro, y de relacionarlo, por lo menos, a lo que yo me dedico, claro. que no es la política. Sí, sí, sí. Lo que yo me dedico es ver cómo funciona el sistema penal y hacia dónde se encamina con determinadas decisiones políticas. Político. ¿Crees que Jorge Díaz sigue teniendo influencia directa en el sistema penal? Sí, sí, sí. Eh, él ha estado al frente de la fiscalía, no termina de irse de la fiscalía, es un proyecto del Ejecutivo y en ese proyecto intervienen fiscales y jueces Ujú. que funcionalmente, respecto de la actuación en el Poder Ejecutivo, no creo que sea de lo mejor que, que, que legitime esa participación, Claro, esos funcionarios en distintos lugares que terminan vinculados entre sí, ¿no? O sea, claro, sí, sí, sí. es como un, no sé cómo se le dice a las películas cuando te dan una previa a lo que es la película, es como un Es flash como un flash, claro. del Ministerio de Del Justicia, Ministerio de Justicia. trabajando, fiscalía, jueces, una cosa que tendría que ser, desde mi modesta perspectiva, que cada uno opine desde su lugar y después veremos qué se puede conciliar. Claro, Pero ahí hay, en el proyecto hay cosas que o no se conciliaron o no se quisieron tocar, que es de lo que más hay que cambiar, ¿no? Que, a lo que me refería sobre el proceso. Y, y yo creo que las experiencias de los ministerios de justicia no tienen que ver con la abogacía del Estado. claro, Lo que yo puedo discernir de que la abogacía del Estado se junte dentro de un Ministerio de Justicia o de lo que fuere, es más para el dominio, claro. ahora sí, de la La política política. jurídica respecto de cuando un ciudadano quiera reclamar algo, lo que sea. Claro. Si lo querés endulzar diciendo que además vas a traer a los abogados de oficio, porque se precisan abogados o por lo que fuere, me parece un disparate. Eh, Ahí hay un argumento que es un hecho, que es que la Defensoría de Oficio acá funciona medianamente bien. O sea, no Sí, hay, no, no digo, sí, yo creo que la Defensoría de Oficio tendría que ser un organismo independiente. independiente, claro. Por ejemplo, habría que cambiar cosas, pero yo creo que hoy por el Instituto de Derechos Humanos, Sí, que depende del Poder Legislativo, yo no sé si ese instituto no habría que llevarlo a un lugar donde ese instituto tenga en un sector las defensorías de claro, oficio, claro. porque tiene que ver Tiene que ver, obvio. Sí, 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 sí. la defensoría del vecino, la defensoría de oficio. Porque digo, ahí, partiendo de la base de que la Defensoría funciona, no tiene sentido el hecho de que el Ministerio de Justicia tenga que venir para poder garantizar la defensa
Y bueno, tampoco tiene sentido de que vos quieras justificar un Ministerio de Justicia llenándolo de abogados, Claro. porque Sí, sí, sí. no hay Ministerio de Justicia, porque la gente lo que tiene que entender por justicia es el ejercicio Claro, del derecho ante los juzgados que emiten condenas. Justicia es una entelequia, digo, claro. Sí, sí, sí. es un sentimiento, pero vos no podés poner Ministerio de Justicia, Casa de Justicia, Claro. Defensoría de Justicia, Ah, sí, sí. Abogado de Justicia. Sí, sí, sí. Vos no podés moldear esa cosa que está arraigada. Además, y ahora también con el CPP, nosotros estamos arraigados en costumbres francesas, italianas y más o menos lo que se ha desarrollado en Latinoamérica. Y esto es anglosajón, Claro, norteamericano y bajado desde México claro, hasta Ushuaia. claro, Y la idiosincrasia choca. claro, Y además cuando entra este código acá se le hicieron algunas reparaciones que terminaron de destartalar claro, lo que igual no hubiera funcionado bien arreglándolo un poco. Pero el Ministerio de Justicia está siguiendo el mismo camino. claro. Sí, sí, sí. O sea, y después del Ministerio de Justicia agarramos y cortamos la cinta de la oficina del FBI uruguayo. Ah, Que en realidad, como es Federal Bureau sí, Investigation, acá sería la oficina la oficina de las investigaciones de la República, o sea que sería OIR, claro. OIR, Oír, OIR, claro. Sí, ¿verdad? sí, sí. Esta es la agencia OIR, Claro. Oficina de Investigaciones de la República. Ves que hay cierta tendencia, porque digo, son todas ideas que surgen de la misma persona, que es Jorge Díaz, ¿no? De Yo esa. no sé si fue una idea de él o no, Bueno, el eso Ministerio de Justicia lo lo vi impulsa por ahí. él. Bueno, sí, yo creo que sí. De eso sí, pero una cosa lleva a la otra. Y vuelvo a lo que te decía, que a mí es lo que me causa más, este, ¿cómo te podría decir? Preocupación, es la concentración de poder. Claro. Lo último, vos ya has hablado del tema, pero ¿cómo ves todo este caso de Moisés Martínez, el indulto? Yo el otro día leí una sentencia en Maldonado que indultaron, que Sí, aplicaron en el el artículo, 19, creo. exacto, que aplicaron el 36. Está muy Sí. bien fundada la sentencia, o sea, se ve, digo, se ve Cumplía, claramente, y cumplía con el 36. exacto, cumplía con el 36. En este caso, bueno, hay como grises, se podría decir, Sí, ¿no? yo he opinado, yo creo que no se da el 36. Ujú. Y dije que en todo caso, yo no tengo nada que ver con el asunto, pero Claro, sí, como sí, me sí. preguntaban técnicamente, lo que yo dije que habría que analizar desde el punto de vista de la pena, Claro, porque él está condenado, no firme, sí, pero condenado a un delito de homicidio agravado claro, por el vínculo. Pero ahí hay que ver qué vínculo tenían. Entonces, claro, yo no quiero ser frío, ni déspota, ni nada, pero es verdad, o sea, el derecho penal lo que trata es de maximizar la pena cuando un hijo mata a su padre, pero un hijo padre, hay una relación. Acá creo que había algo bastante distorsionado claro, de los dos lados, por lo que está empezando a surgir, a surgir. claro, Este, pero técnicamente a mí me parece interesante trabajar eso y lograr que el homicidio no fuera especialmente agravado claro. y buscar una pena, porque el homicidio lo cometió. Lo cometió, claro, perfecto, mil gracias. Un éxito.